Dios me los bendiga a todos, hermanos, listos ya para estudiar la palabra del Señor el día de hoy, abriendo nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer a partir del versículo 13, y dice así la palabra de Dios: Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que dándose prisa nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Dice el versículo 30, hermanos: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Todavía no lo terminaba. Dice: también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Hasta ahí, hermanos. Cuando nosotros pensamos en el rey David, pensamos en un hombre de guerra, en un hombre fuerte, en un hombre valiente. Cuando el rey David era joven y cuidaba las ovejas de su padre, dice, contado por él mismo, que cuando venía un león, cuando venía un oso y querían tomar a una de las ovejas, él los enfrentaba y él se los quitaba y los hería. Recordamos cuando Goliat retó al ejército de Israel y separó a aquel gigante delante del pueblo de Israel y les dijo: miren, no vamos a pelear aquí todos contra todos. Elijan a uno de ustedes y ese va a pelear contra mí. Y dice que cuando todos lo veían, pues todos estaban atemorizados, todos se espantaban. Medía más de 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros. Era un gigante, hermanos, con una armadura gigante, con una espada gigante. Y mientras todos se acobardaban y nadie sabía quién lo iba a enfrentar, David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y él enfrentó en el nombre del Señor a Goliat. Pero ahora, hermanos, Absalón, su hijo, lo quiere derrocar. Y le avisan que el corazón de todo el pueblo está con Absalón, y la reacción de David es: sálvese quien pueda. Si nos quedamos aquí, no vamos a poder escapar de Absalón. Y sube la cuesta de los olivos con su cabeza cubierta, llorando y con sus pies descalzos. Y nos podemos preguntar, hermanos, viendo esta escena, ¿qué le pasó al rey David? ¿Por qué parecía un rey David muy diferente de aquel que se enfrentó con Goliat, de aquel que se enfrentaba con el oso, con el león, y ahora sale corriendo y se va llorando? ¿Qué le pasó a David? El rey David, hermanos, sabía que lo que está pasando aquí en el capítulo 15 es consecuencia de algo que pasó por lo menos 13 años antes, en el capítulo 11. ¿Qué pasó en el capítulo 11, hermanos? Adulteró con Betsabé. Han pasado por lo menos 13 años desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15, y el rey David sabe que lo que le está pasando es consecuencia de aquel acto. Esto lo explicamos, hermanos, ahí tenemos la serie,
la caída, el pecado del rey David. Se llama adulterio con Betsabé, la caída del rey David. Ese es donde estudiamos ese capítulo 11. Dice ahí que él vio a Betsabé, él mantuvo sus ojos puestos en ella, la codició, preguntó por ella, le dijeron que estaba casada, que era la mujer de Urías, no le importó, la mandó traer, tuvo relaciones con ella, pensó que ella había quedado, pero Betsabé le avisó que estaba embarazada. Y David hizo un plan. David dijo: voy a mandar traer Urías, lo voy a mandar a su casa, y así va a pensar que el hijo que está esperando Betsabé es un hijo suyo. Sabemos que Urías, y vimos en ese estudio, no se quiso ir a su casa, por lo cual David lo embriagó y le dijo que se quedara un día más para ver si borracho lo convencía de irse a su casa a quedar con su mujer. Pero Urías, vimos que borracho, tenía mayor integridad que David sobrio y no se quiso ir a su casa. Por lo cual David hizo un plan, escribió una carta, se la mandó a Joab por medio del mismo Urías, diciendo que lo pusieran enfrente de la batalla y que en lo más recio de la batalla lo dejaran solo para que lo mataran. Finalmente lo matan y termina ese capítulo 11 con las palabras que escribe Samuel diciendo: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. En el capítulo 12, hermanos, ¿se acuerdan? Dios le envía al profeta Natán. Eso lo vimos en el estudio que titulamos Tú eres aquel hombre, el día que Dios reprendió al rey David. Ahí lo pueden ver. Y búsquenme ahí el capítulo 12, hermanos, de este segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 9 para ver lo que Dios le manda a decir al rey David. ¿Lo tienen, hermanos? 2 Samuel 12, verso 9. Dice: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ojo con ese 10, hermanos, porque son las consecuencias del pecado de David, que como vimos ahorita, 13 años después, siguen y siguen y siguen. Por lo cual le dice Natán: ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal de en medio de tu misma, ¿qué dice, hermanos? De tu misma casa. Por eso, hermanos, David no enfrentó a Absalón con valentía y no dijo: ay, viene mi hijo, yo lo voy a enfrentar y en el nombre de Jehová lo voy a vencer, porque sabía que detrás de Absalón estaba Dios mismo disciplinándolo y cumpliendo la palabra que le había dicho 13 años antes: voy a hacer levantar el mal de en medio de tu misma casa. Primero vimos que Amnón, hijo de David, el primogénito, abusó de su media hermana Tamar. ¿Se acuerdan? Luego Absalón cobró venganza y mató a su medio hermano Amnón. Y ahora Absalón se estaba rebelando contra su propio padre, quiere quitarle el reino y a David lo quiere matar. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que todas estas cosas que le estaban pasando al rey David no eran por causa del demonio.
No era el diablo quien le estaba haciendo la vida imposible al rey David. No era el diablo quien había hecho que se levantara el mal de la misma casa del rey David. ¿Quién era el que estaba haciendo todo esto, hermanos? Dios. Dios estaba trayendo sobre él las consecuencias de su pecado. Y esto nos sirve, hermanos, porque a veces cometemos errores, a veces pecamos, a veces fallamos, hacemos cosas que no debemos hacer, decimos cosas que no debemos decir, después vienen las consecuencias y cuando nos están pasando decimos es el demonio, hay que reprenderlo, cuando muchas veces es Dios mismo trayendo sobre nosotros las consecuencias de nuestros pecados, que en este caso, fíjense, en el caso de David, estaban trayendo consecuencias de 13 años antes. Para la gente que diga, no, pues se puede adulterar, los cristianos podemos adulterar y no pasa nada. 13 años después, el rey David está llorando con su cabeza cubierta, con sus pies descalzos, por haber adulterado con Betsabé, por haber menospreciado a Dios y a su palabra y por haber hecho lo que le desagrada. Ahora, esta cuesta de los olivos que él va subiendo es la misma cuesta de los olivos que subió Jesús. Es el mismo lugar. Y es muy probable, hermanos, que cuando Jesús subió esa cuesta de los olivos, iba con la misma actitud de humillación delante de Dios, de sujeción delante de Dios, y es muy probable que nuestro Señor Jesucristo, mientras va subiendo esa cuesta de los olivos, antes de ser entregado por Judas después de la última cena, haya ido llorando, tal y como subió llorando el rey David. Dice Hebreos 5:7 que Jesús le ofreció gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Nosotros hemos oído muchas veces que Jesús dijo, estoy muy triste hasta la muerte, estoy muy angustiado. ¿Se acuerdan en Getsemaní? Y su sudor eran como grandes gotas de sangre que escurrían al suelo. Padre, si puedes, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero en ningún lado de los evangelios nos dice que Jesús estaba llorando. Sin embargo, Hebreos nos dice que Jesús, todo el tiempo que estuvo orando y que estuvo ahí en Getsemaní, estuvo llorando, hermanos, llorando. Cuando estaba diciendo, Padre, si puedes, haz que pase de mí esta copa, estaba llorando, hermanos, porque sabía lo que le iba a pasar. Ahora, es muy importante que detrás de todo lo que estaba pasando el rey David, estaba Dios, y David lo sabía. Y detrás de todo lo que le estaba pasando a Jesús, ¿quién estaba, hermanos? Dios. Estaba Dios también. Acuérdense que todo lo que le pasó a Jesús fue un plan perfecto que Dios había diseñado y había dejado escrito. Y Jesús sabía que todo lo que le estaba pasando, detrás estaba Dios. Por eso cuando capturan a Jesús, Pedro saca una espada, ¿se acuerdan? Y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús lo detiene, lo reprende y le dice, ¿qué no crees que si yo clamo ahorita a mi Padre me enviaría 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría entonces lo que está escrito? Es decir, Jesús sabía que todo lo que le estaba pasando, Dios estaba detrás, y que todo lo que le estaba pasando se tenía que cumplir, y se sujetó a eso, hermanos. Ahora, la gran diferencia entre Jesús y David, ¿cuál es, hermanos? ¿Alguien sabe?
Los dos están padeciendo en el Monte de los Olivos, los dos saben que Dios está detrás, los dos están sujetando a la voluntad de Dios, los dos están llorando ahí, pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es, hermano? David estaba padeciendo por sus propios pecados. Y Jesús estaba padeciendo por tus pecados. Fíjense la gran diferencia. David estaba padeciendo justamente como una consecuencia de sus propios pecados. Jesús, sin haber pecado jamás, estaba padeciendo ahí para pagar por tus pecados. Ahora, fíjense bien cómo David sabía que Dios estaba detrás de todo. Fíjense en el capítulo 15, donde estamos, versículo 25. Fíjense bien, hermanos. Cuando huyeron, el sacerdote Sadoc y los levitas llevaban el arca. Salieron corriendo y llevaban el arca. Y David no dijo, ay, ahí viene el arca, ahí viene la presencia de Dios, qué bueno, vamos a llevárnosla como un amuleto. No, fíjense lo que dice David en el verso 25. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. ¿Se dan cuenta, hermanos? David sabía que Dios lo estaba disciplinando, y cuando viene el arca dice, mira, regresa el arca, Dios está detrás de esto. Si hallo gracia delante de sus ojos, Dios me va a hacer volver, y si Dios decide que yo tengo que pagar lo que quiera hacer conmigo, aquí estoy. En el capítulo 16, hermanos, denle ahí vuelta, le sale al encuentro Simei, un descendiente de la casa de Saúl, quien fue rey antes de David, y sale maldiciendo a David y arrojándole piedras. Y fíjense lo que dice en el verso 7. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo iban a capturar? Les decía ahorita, y Pedro saca la espada. Pues así aquí también querían defender a David. Hay muchas similitudes, hermanos, entre la vida de David y la vida de Jesús, porque era un tipo, era una sombra de lo que iba a venir. Ahora fíjense lo que dice el verso 10. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenlo que me maldiga, pues Dios se lo ha dicho. Ahora, nos damos cuenta cómo el rey David, hermanos, cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Verdad que no? Lo maldecían y él decía, déjenlo, si me está diciendo eso, pues a lo mejor Dios se lo dijo, Dios está tratando conmigo. Y nosotros tenemos que aprender eso, hermanos, porque a veces hay personas que nos dicen cosas y es Dios quien está tratando con nuestro carácter.
Dice el verso 12: quizá mirará Jehová la aflicción, mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el monte delante de él, hablando, maldiciendo y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Bueno, vamos a regresarnos al capítulo 15, hermanos. En el verso 31, David va huyendo, y mientras va subiendo ahí a la cuesta, al monte de los olivos, le dan una noticia. Uno de sus consejeros, uno de sus amigos, lo traicionó. Verso 31: y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Yo me acordaba, hermanos, cuando leía esto, que a veces vamos allá a consulta con el doctor Sagún y nos receta unas inyecciones, que hay unas inyecciones que duelen. Hay unas que duelen lo normal, hay unas que es más el nervio que le da uno el pinchazo, pero hay unas que el líquido duele de veras. Y le pregunta uno al doctor: oiga, doctor, ¿esta duele? Y dice siempre el doctor Sagún: duele más una traición. Porque las traiciones, hermanos, duelen. Y aquí vemos otra vez otra similitud entre el rey David y Jesús. Jesús iba pensando ahí en la traición de Judas, y David va pensando en que su consejero, su amigo, también está entre los que conspiraron con él. Y entonces dijo David, dice: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y aquí yo quiero, hermanos, que nosotros veamos cómo David no dejaba la oración. David sabía que Aitofel era un muy buen consejero. David sabía que Aitofel daba buenos consejos. Y cuando llegan y le dicen: Aitofel también está entre los que te traicionaron, híjola, dice: este es buen consejero, y ora inmediatamente y dice: Señor, entorpece el consejo de Aitofel. No necesitó ir a su cuarto, no necesitó estar orando una hora. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos orar en todo tiempo. Dice: orad sin cesar, porque cualquier cosita, cualquier detallito, inmediatamente podemos encomendárselo al Señor, decirle: Señor, ayúdame. Si vamos a hablar algo en un momento, va a pasar algo, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerza. Una persona nos habló: hoy estoy pasando por esta situación, Señor, dame palabra. En ese momento, hermanos, así debe ser la comunicación y la confianza que tenemos con Dios. Ahora, fíjense bien, búsquenme el Salmo 41, 9, pero no me pierdan ahí el capítulo 15, hermanos. Salmo 41, 9 nos habla en profecía de Judas. Todos estamos acostumbrados a leer este verso y decir: está hablando de Judas. Pero aunque sí está hablando de Judas, originalmente David estaba hablando de su amigo, de su consejero, Aitofel, el que lo había traicionado. ¿Sí lo hallaron, hermanos? 41:9. Aún, fíjense, el que está escribiendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, hablando proféticamente de la traición de Judas hacia Jesús, es el rey David. Pero a él no se le ocurría: a ver, Dios me está diciendo que a alguien lo van a traicionar. No, él escribía las cosas porque a él también le estaban pasando. Y dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba,
El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El calcañar, hermanos, viene siendo el talón. Y alzar el calcañar, alzar el talón, no habla solamente de que ese amigo te dio la espalda, sino que ya vuelto de espaldas, te tiró como mula una patada hacia atrás. O sea, no fue simplemente que te abandonó, fue una traición dolorosa, fue un golpe fuerte. Ahora, el Salmo 55, hermanos, búsquenme versículo 12. David también está hablando de esta traición. Fíjense bien, Salmo 55, verso 12. Porque no me afrentó un enemigo, dice el rey David, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Dice el rey David, si me hubiera atacado un enemigo, yo lo hubiera aguantado. Si me hubiera atacado uno que yo sé que me traía ganas, yo me hubiera escondido. Pero fuiste tú, mi amigo, mi íntimo, mi familiar. Y eso es para que veamos la relación que tenía Judas con Jesús. Por eso Jesús le dice, el que come de mi plato, ese me va a entregar. Comían de ahí juntos. Tenían una comunión, eran amigos. Cuando Judas se acerca y besa a Jesús, ¿se acuerda alguien lo que le dijo Jesús? Jesús le dice, amigo, ¿a qué has venido? Amigo, hermanos. Y dice Charles Spurgeon que así como los clavos que le pusieron los romanos atravesaron las manos de Jesús, así el beso de Judas traspasó su corazón, hermanos. Y aquí la traición de Ahitofel todavía viene a ser más pesado el momento que estaba viviendo el rey David. Regrésense, hermanos, al capítulo 15. 2 Samuel 15. Vamos a leer el versículo 38 y vamos a poner atención, hermanos. 32, perdón. 2 Samuel 15, 32. Me dicen cuando lo tengan, hermanos, con un amén. Fíjese, cuando David llegó a la cumbre del monte, ¿para qué? Para adorar ahí a Dios. Fíjense bien, hermanos, ojo con esto. Dios le había dicho que la espada jamás se iba a apartar de su casa y que Dios iba a hacer levantar el mal de su misma casa. Dios había herido para que enfermara el hijo que David había concebido con Betsabé, ¿se acuerdan? Y el niño murió. Su hijo mayor, su primogénito, había abusado de una media hermana y otro de sus hijos lo mató. Ese hijo ahora lo quiere derrocar y lo quiere matar, y él sale corriendo. Sale dejando todo lo que tenía atrás, deja su palacio, deja todo, sale corriendo descalzo, y cuando va a llegar arriba le dan todavía el golpe de gracia y le dicen, Ahitofel está entre los traidores, entre los que se fueron con Absalón. Y con todo eso, hermanos, con todo eso que le estaba pasando, David llega hasta la cumbre del monte dispuesto para adorar a Dios. Con todo lo que le estaba pasando, hermanos.
A nosotros nos pasa cualquier cosita que no nos gusta y ya no nos queremos ni congregar. ¿A poco no? Fíjense todo lo que le estaba pasando a David y dice, yo tengo que llegar allá arriba, todo lo que me ha pasado estos 13 años, yo sé que Dios está detrás. Y llegan, ¿sabes qué? Te traicionó y Absalón se rebeló, no importa, llega arriba y dice, yo voy a adorar a Dios. Y a nosotros, hermanos, cualquier cosita y ya no adoramos. Porque no entendemos que no importa, ojo con esto, no importa lo que a ti te pase en tu vida, si te va bien, si te va mal, si enfermaste, si estás sano, si te vinieron problemas o ya no tienes, si tienes problemas económicos, si te despidieron, independientemente de todo lo que pasa en tu vida, Dios sigue siendo digno de ser adorado. Job, hermanos, ¿se acuerdan de Job? Perdió en un mismo día todo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? Y le dijo, sí, pero pues porque tú le has dado todo. Y es que cuando uno tiene todo, pues es más fácil adorar a Dios, hermanos. Pero cuando uno está pasando por cosas difíciles, y miren qué cosas está enfrentando David, ahí ya no es fácil adorar. Nos desanimamos, nos da flojera, nos apagamos y ya no adoramos a Dios. Y Job, hermanos, pierde en un solo día sus asnos, sus bueyes, descendió fuego del cielo y quemó a sus ovejas y a sus pastores. Murieron sus camellos, sus siervos y sus 10 hijos. En un solo día, hermanos. Fíjense todo lo que le pasó a Job. Y cuando llegan y le dicen todo esto, dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra. ¿Y qué más, hermanos? Y adoró. Se te murieron tus ganados, tus hijos, tus vacas, perdiste tus riquezas, te enfermaste. Adoró. Si estamos a 30 grados, hermanos, hay que adorar. Si estamos a 35, hay que adorar. Si estamos a 40, hay que adorar. Si estamos a 45, hay que adorar. Dios sigue siendo digno de que lo adoremos, hermanos. Independientemente de nuestro estado de ánimo, independientemente de si queremos hacerlo o no, de cómo nos sentimos, de si nos está yendo bien o no, Dios siempre debe ser adorado. Y dice que Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y David, hermanos, aquí estaba pensando, mira, Dios me hizo rey. Dios me sacó de cuidar a las ovejas. Dios me puso en ese palacio. Pero si ahorita Dios me quiere quitar, porque había la probabilidad de que Dios le quitara todo el reino a David, y aún de que Dios le placiera quitarle la vida a David, David estaba con la actitud diciendo, mira, Dios me hizo rey y Dios me puede quitar de ser rey y el nombre de Dios sigue siendo bendito.
Independientemente de lo que nos pase, hermanos, en nuestra vida, Dios y su nombre siguen siendo benditos y siguen siendo dignos de adorar. Amén. Dios sigue siendo digno de adorar, hermanos. Pásenos lo que nos pase, nos guste o no nos guste, al final de cuentas Dios merece ser adorado. Ahora, David, ¿se acuerdan que oró y le dijo a Dios: Señor, entorpece el consejo de Ahitofel? Pues Dios le responde la oración mandando a Husai, un amigo de David. Y este amigo de David se quería ir con David, y David le dice: no, mira, tú mejor regrésate para que entorpezcas el consejo de Ahitofel. Dice el versículo 34: mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así ahora seré siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. No estarán ahí contigo, dice, los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oigas en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes. Versículo 37. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Fíjense, hermanos, cómo se va dando la historia, cómo Dios va contestando, pero sobre todo yo quiero que notemos la actitud que tuvo el rey David. La sujeción a su voluntad. Él no le echó la culpa al diablo, él sabía que Dios estaba detrás de todo eso. Él se sujetó a la voluntad, se sometió a la disciplina que Dios estaba ejerciendo sobre él, sabiendo que Dios le había dicho 13 años antes que lo iba a hacer por causa de su pecado. Y aún así, el rey David estuvo dispuesto a adorar a Dios y a sujetarse a cualquiera que fuere su voluntad. Señor, si tú ya me vas a quitar de rey, gloria a tu nombre. Señor, si tú me vas a regresar, gloria a tu nombre. Señor, si me vas a librar la vida, gloria a tu nombre. Señor, si vienen los ejércitos de Absalón y me matan, gloria a tu nombre. Ojalá, hermanos, y nosotros podamos tener esa actitud en nuestro corazón. Ojalá y nosotros podamos vivir como vivía el rey David, y que no nos importe, hermanos, lo que está pasando a nuestro alrededor. Que sepamos que al final de cuentas Dios tiene todo bajo control. Dios no va a permitir que pase nada que no esté dentro de su voluntad, y que pásenos lo que nos pase, nos guste o no nos guste, a final de cuentas Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno, y Dios sigue siendo digno de ser adorado. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a continuar con esta historia la semana próxima, para que no se nos haga pesado en esta semana. Vamos a ver qué es lo que pasó con el rey David, qué es lo que pasa con Absalón, cuál fue el plan de Dios. Pero todo esto lo vamos a ver primeramente Dios en el próximo estudio.